Hola grupo, pues bien, una vez más estábamos con Raita, ¿verdad? Pues bien, resulta que eran verdaderamente importantes estos señores allá con los primordiales. Ellos tienen, hagan de cuenta como un nivel similar a lo que serían unos legisladores aquí en nuestra actualidad, pero con un poder tremendo en cuanto a lo que es el nivel de conciencia, porque ellos enfrentaban retos similares a los que se realizaban en aquellos tiempos de los oradores romanos, ¿recuerdan? Ahí cuando se daban los debates, ese tipo de encuentros son los que se realizan para tomar los acuerdos con los primordiales. Y estos acuerdos pues son lo que puede decirse, considerarse como las leyes de los primordiales, ¿verdad? Entonces, los guías, por ejemplo, Ta fue mandado aquí a la Tierra por su gran labor de humanismo y de conciencia. Llegó aquí para representar precisamente a la corriente no intervencionista y hacerse cargo de la guía de los seres que andaban aquí en la tierra tratando de sobrevivir, ¿verdad? Los cavernícolas. Entonces, en aquel entonces, pues ya llegó Ta y sin nada, sin ningún tipo de arma, en estado igual a un cavernario. Él tenía que estar igual, solamente pues iba a tratar de guiar las condiciones de los seres de tal manera que llegara a hacerlos sobrevivir de la situación en la que estaban, porque realmente ya era muy difícil la lucha contra la adversidad en esas condiciones climáticas que estaban. Entonces, estaban pereciendo los seres y Ta intervino, ¿no? Directamente a tratar de llevarlos adelante. Entonces, él logró aquí la comunión entre diversos seres y hizo un grupo interesante para avanzar, para poder sobrevivir. Posteriormente de estos pasos, por otros sectores, llegaron en esos momentos, ya tiempo después, llegaron los de la corriente conquistadora. Y ellos llegaron también y vieron en la situación y se dieron cuenta de cómo estaban las cosas y también enviaron a una persona, a Ra. Ra era un gran, fue un gran comandante, un gran guerrero de esos líderes intervencionistas, pero sobre todo con una gran capacidad también en cuanto a lo que es los niveles de humanismo y también de oratoria. O sea, era duro, pero justo. Tenía la justicia, pero en dureza. Ita era justo y era más, menos duro que Ra. Entonces, ahí se hizo la, uno por un lado y otro por otro, empujando a diferentes grupos, perdón, a diferentes grupos de personas de cavernícolas y empezaron a sobresalir, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, eran las condiciones, como se aceptó, allá se negoció para que bajara Ra también para acá, y se hizo así, se hizo que vinieran sin nada, sin ningún tipo de apoyo técnico, ¿verdad? Sino solamente con su ser, con su cuerpo, ¿no? Y con su mente para sacar adelante aquí. Y entonces así, hubo ocasiones incluso en las que para sortear las situaciones tuvieron que apoyarse Ra y Ta y sacar adelante pues a este tipo de grupos de personas.
porque eran verdaderamente difíciles las condiciones, eran muy duros los ataques de los animales, era bastante complicado todo. Y entonces verdaderamente fue un conflicto muy difícil que sortearon estos guías y llevaron a los cavernícolas pues a diferentes tipos de niveles de conocimiento, ¿verdad? Y en esas etapas también se fue logrando lo que es la integración ya de lo que es el, el- el crecimiento del conocimiento en cuanto a lo que es las cuestiones de sentimientos unos con otros, y se hizo lo que es los procesos en los que se fueron estableciendo ya las realidades de la historia, ¿no? Que vemos cómo crecieron los seres humanos en cuanto a lo que son las evoluciones mentales. Iban desapareciendo también los pasos del atavismo, iban cambiando, iba habiendo un proceso de evolución. Sorprendentemente dirán ustedes, ¿cómo es posible que puedas hablar de algo así, de que estas personas guiaron a estos y estuvieron tantísimo tiempo? Entonces, estamos hablando incluso de que se llegó al conflicto de los, de los gigantes contra la corriente, es lo que es el conflicto ya de la corriente conquistadora contra la corriente pacificadora en la época ya de los hebreos, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando ya del tiempo ya de los Nephilim, y todo ese tipo de cosas sucedieron exactamente cuando ya había ya raíces fuertes, tanto de una corriente como de otra, en diversos grupos de humanos. Pero pues sí, lógicamente los de la corriente conquistadora, pues luego ya eran grandes los sujetos, ¿verdad? Los seres que ahí esta corriente, como vimos, eran de otra estructura mucho más fuerte que la pacificadora. Pero los pacificadores tenían muchas técnicas, muchos aspectos de conciencia que los hacían elevados para conflictos físicos. Entonces, hubo esa lucha, porque los de la corriente conquistadora, una vez que ya estuvieron establecidos, pues empezaron a bajar otros seres, aparte de Ra, empezaron a bajar para hacer ya relaciones con las mujeres y tener lo que es descendencias. Ya querían ellos establecer sus estructuras. Entonces ahí fue el punto del conflicto. Fue donde pues los otros dijeron, no, dijimos que iba a ser así una guía para hacerlo sobrevivir, pero no teníamos ya nosotros ya después que intervenir en nada, ¿verdad? Íbamos a dejarlos que ellos solitos salieran adelante, y resulta que pues entonces ya sucedieron esas situaciones, esos conflictos, y hubo entonces ya ese verdadero pleito tremendo, ¿no? Y ahí fue donde ganaron los de la corriente pacificadora, y se establecieron los acuerdos en los cuales pues ya definitivamente ellos nada más iban a intervenir de manera mental con los seres humanos, y no iban a intervenir ya físicamente. Pero eso no nos quita que otros hayan llegado, ¿verdad? Otro tipo de grupos han estado llegando, como decimos, y esos tipos de grupos pues ya en base a los acuerdos, pues algunos han respetado, otros no han respetado, y ha habido por ahí ciertos conflictos que son política extraterrestre, ya, o sea, la política de ellos, de los primordiales, para establecer pues el seguimiento de una paz aquí con los humanos, ¿verdad? Que sigamos nosotros siendo propios para nuestras decisiones, y que no intervengan ellos, porque si hablamos de una paz, pues hablamos hemos tenido conflictos muy horribles en las guerras, ¿no? Pero si hubieran intervenido ellos, pues hubieran sido devastadores, ¿no? Verdaderamente una guerra entre ellos, ¿se imaginan? Bueno, entonces, pues vamos a dejarla aquí, y ya luego ya seguimos platicando, y al menos ya vimos lo que era Ra y Ta, ¿verdad? Un gran abrazo a todos, cuídense mucho y estamos en contacto.